Buenas tardes, un gran gusto y un gran saludo a través de ustedes a todos los chaqueños y correntinos, como siempre decimos cuando empezamos esta charla. Bien. Luis, bueno, ya uno de los interrogantes tiene respuesta, que es el cuánto, ¿no? Ahora falta saber para qué en principio y después cómo vamos a terminar devolviendo esto, que es algo que siempre preocupa, ¿no? Bueno, siempre preocupa llegar a este punto. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial como una forma, como una especie de colchón de última instancia para que los países no se cayeran al precipicio. Lo que pasa es que la Argentina tantas veces estuvo cayendo al precipicio y sostenido por el fondo que ya nos es habitual. En el mundo entero, en general, yo te diría en el 90% de los países, ni se sabe qué es el Fondo Monetario Internacional. No existe la más remota idea en la población, salvo obviamente los economistas o la gente del gobierno. Pero en general el público no lo sabe. La Argentina, que es un adicto, un enfermo recurrente, que siempre gasta más de lo que recauda, siempre gasta más de lo que recauda. Siempre le falta plata a la Sí. Argentina, siempre le falta plata. Y tiene que recurrir primero a la emisión, eso provoca inflación, tenemos la inflación una, dos o tres más altas del mundo. Después al endeudamiento, tenemos una deuda impagable, endeudamiento externo e interno también. Y por último, el prestamista de última instancia, así como cuando alguien en una familia no tiene más dinero y recurre a alguien, a un usurero que le presta para salvarse, pero que le cobra un interés excesivo, etcétera. Bueno, el de última instancia Sí. es el fondo. Y apelamos nuevamente al fondo. Ojalá esta vez, y pareciera ser que puede ser, esta vez sea distinta, porque el gobierno de Milei está tomando una serie de medidas para ordenar las cuentas públicas. De esta forma no habría que apelar al fondo otra vez, porque si no es una historia sin fin. Sí. Siempre gastamos más de la cuenta, emitimos, generamos mucha inflación. Cuando la inflación no da más y hay riesgo de hiper, nos endeudamos externamente, cuando los bancos y los prestamistas privados no nos dan más plata porque no somos creíbles, apelamos al fondo, nos salva las papas, llegamos a las elecciones y después hacemos los deberes de corto plazo. Ojalá alguna vez hagamos los deberes de largo plazo y esta vez, por lo menos desde el punto de vista del rumbo, de las ideas, pareciera que Milei está dispuesto a hacer los deberes de largo plazo o lo está haciendo. Sí. Ahora, no había otra alternativa, ¿no? Para tratar de encontrar si la idea es poner en orden, ¿no? La caja, terminar recurriendo a los mismos de siempre cuando sabemos también los intereses, y vos mismo decías y hacías el paralelismo con las cuevas financieras. Claro, a ver, el fondo no es una cueva financiera, me refería a que era Sí. la última instancia que uno dispone. El fondo es un fondo creado por todos los países para cuando se empieza a incendiar una economía, salir a apagarla y que esa economía no explote y contagie a las demás y provoque una crisis mundial. Sí, pero no Esa es la estábamos idea. mejor, Luis. Bueno, estábamos mejor y en teoría se había ahorrado un montón de dinero, pero se ve que no alcanzó. La Argentina tiene un agujero fiscal gigante tradicionalmente. Ahora Milei lo está tratando de reparar por el camino que había que hacerlo. Tal vez no alcanzó, faltó. Eh, Tal vez y ojalá esta sea la última vez que apelemos al fondo, porque la economía se ordene. Y esto independientemente de que te guste o no te guste mi ley, de que seas liberal o keynesiano o partidario de la economía de Cristina Kirchner. No, no importa, la Argentina tiene que ordenar sus cuentas, parecerse a un país serio alguna vez en la historia y dejar de tener que recurrir a este tipo de instancias. Ujú. Ojalá esta sea la última vez que la Argentina apele al Fondo Monetario Internacional como un salvavidas antes de ahogarse. Ujú. Ahora, préstamos de esta naturaleza, ¿cuánto tiempo nos puede llevar salir? Bueno, ya lo sabemos, ya lo conocemos. En general, no creo que sea este caso,
pero el gobierno anterior se endeudó para que pague este que viene. Y así venimos pateando la pelota a los argentinos desde hace años, Sí. desde que empezamos a lidiar con el fondo, desde que empezamos a alterar nuestras cuentas. Siempre quisimos encontrar atajos, siempre quisimos encontrar el camino más fácil. A ver, si los países más ricos de la Tierra, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene salud gratis para todo el mundo, ni educación gratis para todo el mundo, ¿cómo pensábamos nosotros que podíamos tenerla? Si ni Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Japón, nosotros creímos que podíamos hacer o desarrollar un sistema de asistencia social, de contención social, parecido al de Suecia, pero con recaudación impositiva parecida a la de Bolivia. No dan los números, nunca dieron los números. Siempre buscamos crear derechos y derechos y derechos y derechos y derechos, derecho a la felicidad, a la vivienda propia, a la vivienda digna, al salario más, todo, el combo completo. Ahora no teníamos con qué hacerlo. Entonces había que endeudarse o imprimir dinero y con eso generar inflación. Bueno, estamos viviendo ahora un despertar a la realidad, es dura. Somos un país pobre que no llega a fin de mes y que tiene que apelar a prestamistas internacionales para poder pagar las cuentas mínimas. Caputo habló de esta cifra, 20.000 millones de dólares. La portavoz del Fondo Monetario fue un poquito más cauta. Dijo, bueno, la cifra final va a quedar sujeta a aprobación, la manera de los desembolsos va a ser gradual, progresiva. ¿Se puede aspirar a esta cifra final, que es lo que pretende el gobierno de Javier Milei? Sí, con eso el gobierno de Javier Milei, según las cuentas que ellos hacen, llegan cómodos, por lo menos hasta las elecciones, que es un momento importante siempre en todos los gobiernos democráticos, las elecciones medio término, para revalidar títulos, y después veremos, ¿no? Ojalá que el plan económico dé resultado y no haga falta pegar un salto brusco, como muchas veces se hace con estos fondos provenientes del fondo. Se llega a las elecciones con el agua hasta el cuello y después se toman medidas drásticas postelectorales. Ojalá esta vez no, ojalá esta vez el plan económico dé resultados y no haya que apelar a esos saltos y como digo, nunca más pedirle plata al fondo en estas circunstancias. Sí. Tampoco es malo que los países se endeuden y tomen crédito. Todas estas economías desarrolladas a las que hacía referencia recién están basadas en el crédito. Todo el mundo le debe a todo el mundo, pero paga los intereses, devuelve, y así la economía se multiplica muchas veces más de lo que es en realidad. Aquí en Estados Unidos todas las casas son a crédito, nadie es dueño realmente de la casa, sino que paga un crédito de por vida, lo mismo con los autos, lo mismo con prácticamente todo. Y así las economías crecen y mucho. Pero en la Argentina hemos alterado eso porque todo el crédito, todo el poder de préstamo del sistema financiero va exclusivamente a financiar los déficits del gobierno. Los bancos están destinados en su totalidad a prestarle a través de bonos al gobierno. El fondo habla de un programa de estabilización sorprendente por parte del gobierno nacional. ¿Puede aparecer en estos términos una cláusula, por ejemplo, de devaluación para prestarnos Y bueno, aporte? eso hay que ver. Siempre que se discute con el fondo, se discute con economistas muy duros que te prestan plata, que juntan todos los países, pero con ciertas condiciones. Hay que ver cuáles son las condiciones. Muchos dicen que entre esas condiciones estaría una devaluación o algunas devaluaciones a lo largo del tiempo, para tratar de revertir lo que muchos sostienen que es un dólar atrasado, pero que el gobierno de Milei lo niega rotundamente. Veremos en esta mesa de negociación cuál de las dos partes tiene la razón y cuál de las dos partes finalmente se imponen. No nos olvidemos que cuando te prestan tenés poco margen de negociación. Sí. El prestamista te puede establecer condiciones.